La importancia del arte como función evangelizadora. Mestizaje y sincretismo. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas. Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos era necesario homogeneizarlos. Para ejercer esta influencia, artistas españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos como el renacentista, barroco, rococó y neoclásico, con predominio de los temas religiosos. Arte mestizo. El arte mestizo sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Características del arte mestizo: uso de temas procedentes del repertorio iconográfico prehispánico en la decoración de iglesias y conventos, incorporación de elementos de la flora y la fauna americanas. En la arquitectura, uso de capillas abiertas. En la escultura, el arte tequitqui era la interpretación de las imágenes de una religión que no es propia, como el cristianismo, y desde la cultura indígena. En la pintura, la producción solía ser anónima y se llevaba a cabo en talleres cercanos a México y Cusco. Función evangelizadora del arte religioso. El arte de la colonia ha sumado gran importancia para el propósito de imposición de la cultura por parte de Europa. Una vez dada la iniciación en América, los españoles empezaron un proceso en cadena en el cual se da la evangelización y expresión de idolatrías, la cual estaba basada en la supresión y eliminación de representaciones prehispánicas y de toda forma artística de la misma, sustituyendo de gran manera a su contraparte, siendo este el cristianismo. Con el patronato regio como texto legal, las órdenes religiosas, entre ellas franciscanos, dominicanos y agustinos, fueron impulsadoras de contribuir en catedrales, templos y capillas y conventos, para lograr una impulsación artística de la cristianización. Dentro de estos edificios, que por sí solos representan manifestaciones artísticas y arquitectónicas, se logran desarrollar la pintura, escultura de carácter religioso. Cada obra de arte tenía una función pedagógica, religiosa y generalmente versificada en episodios de la Biblia, adoraciones de la Virgen y de los santos. Comunicaba la fe a través de las pinturas, explicando representaciones bíblicas, como doctrinas, especialmente en lugares donde las personas no sabían leer, además de que muchas obras fueron utilizadas como herramientas de catequización, para enseñar historia sagrada y valores cristianos. Se lograba expresar la grandeza de lo divino, en ello la arquitectura, música y pintura, utilizada de gran manera para la glorificación de Dios y crear espacios sagrados que eleven el alma, como las catedrales barrocas y representaciones pictóricas con mezcla indígena y española. La arquitectura y la escultura. La arquitectura. Las iglesias y conventos fueron los ejes del desarrollo urbano en las ciudades coloniales, muchas veces construidos sobre antiguas ruinas indígenas, como en Cusco y Quito. Estos templos no solo eran espacios de culto, sino también centros de evangelización y educación religiosa. En la construcción de iglesias se tomaron en cuenta elementos simbólicos como el uso de números en la estructura. Además, se incentivó la asistencia de los indígenas a los atrios de los templos para recibir sermones y participar en catequesis. Escultura. La escultura colonial tenía como propósito decorar templos, educar en la fe y fomentar la devoción. Se esculpían imágenes del cuerpo entero de Cristo, la Virgen, ángeles y santos, generalmente pintadas para mayor realismo. Estas esculturas, junto con los retablos que representaban escenas sagradas, ayudaban a la enseñanza de la doctrina cristiana. Realismo, utilidad de imagen y pintura. Mientras en España se presentaba una tendencia hacia la monocromía, en América las esculturas eran ricas en colores y les solía incluir materiales brillantes, los cuales lograban la creación de efectos realistas. Estos lograban la calidad de efectos realistas, los cuales lograban dar a los creyentes una experiencia más cercana a la imagen sagrada. Se revelan entre ellos los ojos de vidrio, aureolas de metal y lágrimas de cristal, etc. En característica de esto, lograba incrementar la piedad y devoción, en la cual se expresaba rasgos anatómicos, así como la exposición de heridas y laceraciones muy explícitas en la pasión de Cristo.
A través de este tipo de arte establecido, se crearon normas para los escultores. Las imágenes debían de ser estrictamente representadas y no poseer simbolismos y fetiches para evitar la idolatría. Las procesiones con imágenes de los santos en días festivos son una de las manifestaciones públicas de la fe, la cual ha permanecido desde la colonia hasta la actualidad. En cada iglesia se logra apreciar al menos un crucifijo y una imagen de la Virgen María, y otras del patrono del lugar. Una de las prácticas frecuentes parroquiales y en casos de familias, ya que algunas de estas imágenes, al poseer ropas y vestidos creados con elementos costosos, eran continuamente cambiados dependiendo del tiempo litúrgico. Hoy hablaremos sobre el arte barroco y el barroco americano, dos estilos que marcaron un antes y un después en la historia del arte, tanto en Europa como en las colonias americanas. ¿Qué es el arte barroco? Nació en Europa en el siglo XVII, especialmente en Italia. Fue un estilo emocional y dramático, usado por la Iglesia Católica para recuperar fieles durante la Contrarreforma. Características principales son de lujo, movimientos, luces y sombras. También escenas religiosas con gran teatralidad. Pero, ¿cómo llegó el arte barroco a América? Llegó con la colonización española y portuguesa. Fue adaptado por las colonias para decorar iglesias y edificios religiosos. Aquí el estilo europeo se mezcló con las tradiciones indígenas y africanas, creando una forma única y local. Características del barroco americano: exceso de ornamentos, fachadas e interiores muy decorados, símbolos locales, un uso de flores, frutas y alimentos como en la cultura indígena se les puede considerar. Colores vibrantes y detalles decorados. Sincretismo religioso, se combinaban elementos cristianos con tradiciones prehispánicas. El arte mudéjar fue un fenómeno artístico exclusivamente hispánico que se desarrolló en los siglos XII y XVI como resultado de la integración de la cultura árabe por parte de las corrientes artísticas cristianas, como la romántica, gótica y renacentista. La palabra mudéjar proviene del árabe, que significa aquel a quien se le permite quedarse. Se refiere a los musulmanes que permanecieron en los territorios de la península ibérica, quienes fueron reconquistados por los cristianos, ofreciéndoles así sus conocimientos en diversos artes y oficios como la cerámica, herrería, ebanistería, lo que resultó en una notable influencia musulmana. Algunas características son la principal expresión de lo mudéjar, que fue la arquitectura religiosa, civil y militar. No era una expresión unitaria, sino más bien adquiría características propias a la región en la que se desarrollaba, como Toledo, León, Aragón y Extremadura. Los edificios fueron construidos sobre plantas de estilo cristiano, pero edificados con materiales como ladrillo, yeso, cerámica, mampostería y adornos de cerámica. Y por último, la sustitución de las columnas por pilares. Gracias. El arte en la actualidad cumple múltiples funciones que van más allá de la simple expresión estética. La expresión y comunicación permite que los artistas transmitan emociones, pensamientos y críticas sobre la sociedad, crítica social y política. Muchas obras abordan temas como la desigualdad, depresión, medio ambiente e injusticia, generando reflexión y debate. En la identidad cultural ayuda también a preservar tradiciones y a construir la identidad de comunidades y naciones, además de contribuir a la terapia y bienestar de muchas personas, usándose en arteterapia para tratar temas emocionales y psicológicos. Gracias.